Bueno, estamos sacando un nuevo video para el canal. Como habrán visto por el título, vamos a hablar sobre la pregunta de el porqué de invertir, ¿no? ¿Qué razón hay detrás? ¿Por qué es que uno debería gastar el fruto de su trabajo, sus ahorros, en colocarlo en una participación de una empresa en la bolsa o en comprar un bono de un estado o un fondo común? ¿Por qué hacerlo, no? ¿Cuál es la razón detrás de esta inversión más allá del aspecto meramente monetario? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esto? Y eso es lo que quiero hablar un poco en este video y que veamos juntos. Bueno, como veníamos diciendo antes, invertir es algo más que la definición literal de agarrar tu dinero, tus ahorros y comprar algo que aprecie su valor durante el tiempo o que no lo aprecie pero que mantenga tu poder de compra. Hay algo más detrás de eso. Invertir se termina convirtiendo en nuestra forma de vida. Analizar empresas, entender la situación en la que está pasando el mundo. Sin ir más lejos, miremos el coronavirus. Un suceso que apareció de la nada, un famoso cisne negro, que nos hizo replantearnos un montón de cosas. Pero la persona que invierte tenía que poder comprender la cuestión sanitaria, cómo se iba a desenvolver el mundo, cómo se iban a desenvolver los gobiernos frente a esto, cómo funcionaban los procesos de fabricación de vacuna, cuánto iban a tardar, cómo funcionaban las cepas. Miremos lo que está pasando ahora con la cepa Delta, con la cepa Manaos. El inversor termina teniendo que entender, al menos de una manera muy básica, todos estos conceptos para poder afrontar de cara a sus inversiones, para que le generen el máximo rédito posible. Si uno no se quiere informar, puede pasar que termine haciendo un panic sell y que venda en el piso, y es lo peor que podemos hacer. Entonces uno tiene que entender por la situación general y global en la que está transcurriendo el mundo. Y por ejemplo, veamos que el coronavirus es la situación actual de este momento, pero vayamos unos años más atrás, en el 2019, cuando estaba el gobierno de Trump, la preocupación en el mundo del inversor era la guerra política comercial que estaban teniendo con China, la famosa guerra de aranceles. Estábamos constantemente esperando a ver que salgan las noticias, que salgan los comunicados de prensa, para ver qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esta negociación por detrás de puerta? ¿Iban a llegar a un acuerdo? ¿No iban a llegar a un acuerdo? Todas las principales empresas del mundo tienen muchas de sus fábricas allá en China, entonces cualquier desenlace negativo de la situación, cualquier suba de aranceles, cualquier guerra de precios entre estos dos países, iba a llevar a una baja de la bolsa muy grande, porque esto iba a encarecer los productos y iba a bajar las ventas. Y entonces a lo que vamos con estos dos ejemplos es que uno, con la situación del coronavirus, tiene que poder analizar, tiene que entender lo que viene siendo lo sanitario, ¿no? Cómo funciona el proceso de vacuna, cómo funcionan las cepas. Y en esto que estaba diciendo la guerra de aranceles, uno tiene que entender un poco más de política exterior. Uno tiene que entender cómo son las relaciones previas, qué tienen por ofrecer los distintos países, qué puede ofrecer Estados Unidos que quiera China, qué puede ofrecer China que quiera Estados Unidos. Y esto nos termina obligándonos a volvernos, por así decirlo, conocedores de múltiples temas. Y de enfocarse en tal y tal otra cosa constantemente, uno no es que quiera hacerlo, termina volviéndose un gaje del oficio del inversor. Lo cual termina siendo increíble. Conocer, aprender cosas nuevas, la curiosidad es algo totalmente humano, es lo que nos define, es lo que nos diferencia del resto de especies. En fin, invertir nos vuelve cultos, nos hace tomar responsabilidad de nuestro dinero, sobre nuestro futuro económico y sobre nuestra libertad financiera. Por eso es que invertimos. Pero bueno, también quiero ir un poco más allá de esta reflexión medianamente emotiva y también quiero mostrar un ejemplo con los números. Quiero plasmar y que ustedes puedan ver cómo es que la inversión también nos ayuda en casos inflacionarios, en casos de depreciación de distintas monedas. Los argentinos conocemos muy bien por todo el tema del peso y el dólar. Constantemente estamos mirando noticias en los diarios en donde nos van actualizando el precio del dólar blue, del dólar oficial, del dólar contado con liquidación. Y otros ejemplos que termina siendo el ejemplo definitivo. Lo que uno termina teniendo que mirar y que a veces se termina perdiendo por el momentum, y es el poder de compra. ¿Cuánto poder de compra ganamos o mantenemos gracias a nuestras inversiones? Porque el dólar puede subir, la inflación puede subir, puede haber deflación,
pero si ganamos en poder de compra, es lo único que nos interesa. Así que pasemos a las... Bueno, como podemos ver en esta primera imagen que tenemos de fondo, vamos a comenzar con el ejemplo de inflación. Supongamos que nosotros tenemos unos ahorros de 100.000 pesos. Acá yo resalto como la inflación en el primer mundo, en el año 2020, fue un promedio de 3% anual. En realidad es un 3,8, pero para hacer las cuentas más redondas vamos a usar el 3%, y además porque con este dato yo lo que quería emular eran los valores de la inflación de los países de primera, las potencias mundiales. Y otro de los datos que agregamos es la inflación en Argentina, porque ojo, a nosotros nos va a afectar la inflación en Argentina si estamos en pesos. O sea, es algo muy básico, pero más vale no olvidarse para no llegar a tener ningún problema. Entonces, como venía diciendo, miren lo que sucede con nuestros ahorros, con estos 100.000 pesos, si es que no invirtiésemos y dejásemos la plata parada en una cuenta de banco, en un colchón, durante los próximos 10 años con una inflación de primer mundo, un 3%. Vemos como en el primer año ya perdimos casi 3.000 pesos. Por dejar la plata parada perdimos un 3%. En los próximos 3 años ya tenemos 91.500 pesos, ya casi perdimos 10.000. 5 años, 86.000 pesos. 10 años, 74.000. Casi 30.000 pesos, casi el 30% de todos nuestros ahorros se perdieron en un plazo de 10 años. Pero esta situación se agrava muchísimo más cuando vamos al caso de Argentina. En Argentina ya en el primer año perdemos casi el 30% de nuestro dinero. En 3 años tenemos 40.000 pesos, perdimos 60.000. En 5 años tenemos 21.500 pesos. Y en 10 años tenemos menos de 5 dígitos. Menos de 5 dígitos, empezando con 6 dígitos. Es, es horrible, es el monstruo de la inflación. Es lo que nadie nos enseña, pero que está ahí siempre acechándonos, empeorando nuestra calidad de vida. Por esto es que invertimos, para salvarnos la inflación. Pero esto no queda acá. Tengo otro ejemplo. Miremos, por ejemplo, este otro ejemplo. Depreciación entre divisas. ¿Qué viene siendo depreciación entre divisas? ¿Cómo nos puede terminar afectando la fluctuación entre las divisas, entre el tipo de cambio? Mis ahorros, 100.000 pesos, con el mismo ejemplo. Supongamos a un tipo de cambio de 1 en 100. 1 en 100, de vuelta, para redondear las cuentas, porque ya estamos rozando los 180 pesos del valor de un dólar. 1.000 dólares. Depreciación del peso frente al dólar oficial. Dólar oficial, dólar regulado por el gobierno, pisado. 67% promedio anual en los últimos 3 años. Si les digo cuánto es que fue el promedio de los últimos 3 años de depreciación frente al dólar real, el que podemos comprar sin imitaciones, no me lo creen. La depreciación fue del 104% en promedio en los últimos 3 años. Una cosa de locos. El gobierno, que se supone que está ahí para proteger al ciudadano, ¿qué está pasando? Económicamente es un desastre esto. Pero bueno, volvemos a lo que estamos, y es que es el ejemplo de depreciación. Mis ahorros, mis 1.000 dólares frente a una depreciación constante, si yo me quedo en pesos, mi poder de compra de dólares en el primer año ya se ve reducido a 600 dólares. Pasamos de 1.000 a 600 dólares. Pero peor todavía, vayamos 3 años, 215 dólares. 5 años, 78 dólares. Ya bajamos de los 100 dólares, menos de un 10% de lo que podíamos comprar en el primer año. Vamos a 10 años y podemos comprar 6 míseros dólares. 6 míseros dólares. Este ejemplo es muchísimo más contundente que el anterior. Pero si querían ver algo todavía peor que esto, tengo otro ejemplo. Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo de la pérdida del poder adquisitivo. Así es, lo que les había dicho que es el objetivo final del inversor, mantener su poder de compra o elevarlo. Bueno, acá lo vamos a ver plasmado en números. Mis ahorros de vuelta, 100.000 pesos. Pero vamos a utilizar un alimento, un Big Mac, famoso índice Big Mac, así que vamos a utilizarlos para referencia. Supongamos que un Big Mac cuesta 100 pesos hoy, que lamentablemente no cuesta 100 pesos, pero supongámoslo, soñemos un poco. Podemos comprar 1.000 Big Macs. Vamos a suponer que el precio del Big Mac va a aumentar un 30% año a año. Es decir, una inflación bastante razonable para lo que viene siendo nuestro país. Es verdad que tenemos años buenos con 15% de inflación, pero también tenemos años malos con un 50%. Así que tomar un valor medio nos puede servir para hacer una proyección.
Aunque siempre estas proyecciones hay que tomarlas con pinzas porque tengamos en cuenta que estamos tomando una tasa porcentual fija y la tasa porcentual en la vida real es variable. Así que ojo con esto. Pero volvemos al ejemplo. En el primer año, nuestro poder de compra de Big Mac se va a ver reducido por casi más de 200 unidades. Es decir, en el primer año vamos a poder comprar únicamente 770 Big Macs. En el tercer año, como vemos, ya bajamos de las 500 Big Macs, una pérdida de más del 50% de lo que podíamos comprar antes en bienes. 5 años, 270. 10 años, 72. Bajamos de las tres cifras. Dentro de 10 años, nuestros ahorros van a poder comprar menos del 10% en artículos. Pero bueno, espero con esos ejemplos y este primer speech haber dejado un poco en claro el qué es invertir o qué es el invertir al menos para mí, ¿no? Cada uno puede tener sus diferencias y similitudes en este aspecto, como todo es debatible, todos podemos tener nuestras propias opiniones, pero al fin y al cabo, muchachos y muchachas, estamos acá para ganar plata. Es así, y compartir estos momentos. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.